Bienvenidos a Animamente, un canal para escuchar todo sobre la mente. Si te gusta el contenido, no olvides de darnos tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día con todo. Ahora sí, comencemos. La influencia social. Cómo los demás influyen en nuestras decisiones y comportamientos. Narrado por Luna. Escrito por Animamente. La percepción social es un proceso cognitivo que se refiere a cómo interpretamos y entendemos a los demás, en función de nuestras propias experiencias, expectativas y creencias. En otras palabras, es la forma en que percibimos y juzgamos a las personas que nos rodean. La percepción social es importante porque nos permite comprender mejor a los otros individuos y, por lo tanto, mejorar nuestras relaciones interpersonales. Al entender cómo los demás pueden interpretar nuestras acciones y palabras, podemos ser más conscientes de cómo nos comunicamos. A su vez, los grupos también influyen en nuestra percepción social. Cuando nos encontramos en uno, es natural que adoptemos las opiniones y actitudes de esa tribu. Esto se debe en parte a la presión social y a la necesidad de pertenencia. Además, los grupos pueden influir en cómo percibimos a las personas que no forman parte de él. Por ejemplo, si un grupo tiene una opinión negativa sobre un individuo en particular, es probable que sus miembros adopten esa opinión, incluso si no tienen experiencia personal con esa persona. Ahora bien, la atribución es un proceso cognitivo que nos permite explicar por qué las personas hacen lo que hacen. Es decir, nos ayuda a entender las causas subyacentes de la conducta humana. Este proceso es fundamental para nuestra comprensión de la realidad social, ya que nos permite tomar decisiones e interactuar con los demás. En general, hay dos tipos de atribuciones que podemos hacer: internas y externas. Las atribuciones internas se refieren a las causas que se encuentran dentro de la persona, como su personalidad, habilidades o esfuerzo. Por otro lado, las atribuciones externas tratan de factores externos que influyen en la conducta de una persona, como la situación o el ambiente en el que se encuentra. La atribución es importante porque influye en nuestra percepción de las personas y en nuestras expectativas hacia ellas. Si atribuimos el éxito de alguien a sus habilidades y esfuerzo, es probable que esperemos que continúe teniendo éxito en el futuro. Por otro lado, si atribuimos el éxito de alguien a factores externos como la suerte o el apoyo de otras personas, es menos probable que esperemos que tenga éxito en el futuro. A su vez, la atribución también puede tener un impacto en la forma en que tratamos a los demás. Si atribuimos el comportamiento negativo de alguien a sus características personales como su falta de ética, es posible que seamos menos propensos a perdonarlos o trabajar con ellos. Por otro lado, si atribuimos su comportamiento negativo a factores externos como el estrés o la presión, seguramente seamos comprensivos y estemos dispuestos a ayudar. Por otro lado, los prejuicios y estereotipos son dos factores que influyen significativamente en nuestra percepción social. Los prejuicios son actitudes negativas hacia un grupo de personas, basadas en la creencia de que ese grupo es inferior o menos valioso que otros. Los estereotipos, por otro lado, son creencias exageradas y simplificadas acerca de las características y comportamientos de una tribu. Por tanto, cuando tenemos prejuicios y estereotipos hacia un grupo, es probable que los veamos de manera negativa, incluso si no tenemos experiencia personal con ellos. Estas actitudes pueden afectar nuestra percepción social de varias maneras. Por ejemplo, podemos ser menos propensos a confiar en esos individuos o menos propensos a contratarlos o trabajar con ellos. También pueden sesgar nuestra interpretación de la conducta de dichas personas. Por ejemplo, si tenemos prejuicios contra un cierto origen étnico, es posible que interpretemos su comportamiento como agresivo o desagradable, incluso si su comportamiento es en realidad neutral. Otro efecto es que puede influir en la forma en que recordamos la información relacionada con el grupo, es decir, que es más probable que recordemos más fácilmente la información que confirma nuestro estereotipo, y que tendamos a olvidar o minimizar la información que contradice nuestra creencia. Con respecto al autoconcepto, se puede decir que se refiere a la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Es una imagen mental que tenemos de nosotros, que incluye nuestros rasgos de personalidad, habilidades, valores y características físicas. También influye significativamente en nuestra percepción social, ya que afecta la forma en que nos presentamos ante los demás y en cómo nos perciben. Ahora bien, la forma en que nos vemos a nosotros mismos puede influir en nuestra conducta social de varias maneras.
Por ejemplo, si tenemos una alta autoestima y nos vemos a nosotros mismos de manera positiva, es probable que tengamos una mayor confianza y seamos más propensos a tomar riesgos sociales. Por otro lado, si tenemos una baja autoestima y nos vemos de manera negativa, es posible que tengamos menos confianza y seamos menos propensos a participar con nuestros semejantes. Es importante tener en cuenta que el autoconcepto no es estático, sino que puede cambiar con el tiempo. Nuestra imagen puede ser influenciada por nuestras experiencias, relaciones y entorno. Por ejemplo, una persona que ha experimentado el éxito en su carrera puede tener una mayor autoestima y verse a sí misma de manera positiva, mientras que una persona que ha pasado por un trauma puede tener una autoestima baja y verse a sí misma de manera negativa. Mientras tanto, existen normas sociales que son reglas o expectativas que la sociedad establece sobre cómo debemos comportarnos en diferentes situaciones. Estas normas pueden variar según la cultura, la región y el contexto social, y son importantes porque influyen en nuestra percepción social y en nuestro comportamiento. Cuando las personas violan estas normas, pueden enfrentar sanciones sociales, como el rechazo o la exclusión social. Por tanto, es común que los individuos ajusten su comportamiento para cumplir con las expectativas de la sociedad y evitar ser juzgados negativamente. A su vez, puede influir en nuestra percepción social, ya que pueden afectar la forma en que juzgamos el comportamiento de los demás, como también influir en nuestro propio comportamiento. Por ejemplo, si estamos en un grupo donde la mayoría de las personas se comportan de una manera determinada, es más probable que ajustemos nuestro comportamiento para cumplir con las expectativas del grupo y ser aceptados. Ahora bien, es importante tener en cuenta que las normas sociales pueden cambiar con el tiempo y pueden variar según la cultura y el contexto social. Por otro lado, la conformidad, la obediencia y la influencia social son tres conceptos importantes en la psicología social, que explican cómo las personas interactúan entre sí en diferentes situaciones sociales. La conformidad hace mención a la tendencia de las personas a ajustar su comportamiento o creencias para adaptarse a las normas sociales o expectativas del grupo. Puede ser influenciada por factores como la presión social, la necesidad de ser aceptado y el deseo de evitar la exclusión social. La conformidad es común en situaciones donde hay una presión social para seguir las normas, como en grupos de amigos, en el lugar de trabajo o en la escuela. Sin embargo, también puede llevar a la conformidad ciega, donde las personas no cuestionan las normas y decisiones del grupo. Con respecto a la obediencia, podemos decir que es la tendencia de las personas a seguir órdenes de una autoridad, incluso si van en contra de sus propias creencias o valores. Puede ser influenciada por factores como la legitimidad de la autoridad, la proximidad física de la autoridad y la presencia de otros que también obedecen. Es común en situaciones donde la autoridad tiene un gran poder, como en el ámbito militar, la política, la religión o en el lugar de trabajo. Por último, la influencia social puede ser positiva cuando las personas se sienten motivadas a hacer algo por la presencia o el apoyo de otras personas, o puede ser negativa cuando las personas adoptan comportamientos dañinos o peligrosos debido a la presión del grupo. Por otro lado, la publicidad y el marketing son dos herramientas importantes que utilizan las empresas para promocionar sus productos o servicios y así persuadir a los consumidores para que compren el producto o servicio en cuestión. Para hacerlo, las empresas suelen utilizar diferentes técnicas. Una de ellas es la segmentación del mercado, que implica dividir a los consumidores en diferentes grupos basados en su edad, género, nivel de ingresos, intereses y otros factores relevantes. Al conocer a su público objetivo, las empresas pueden personalizar sus mensajes publicitarios para que sean más efectivos. Otra técnica que utilizan las empresas es la creación de una imagen de marca fuerte, que consta en desarrollar una identidad única y reconocible, utilizando elementos como el logo, los colores, los lemas y los valores. Al hacerlo, las empresas pueden construir una relación emocional con los consumidores y fomentar la fidelidad a la marca. A su vez, las empresas utilizan técnicas de persuasión, como el uso de celebridades para promocionar sus productos, el uso de testimonios de clientes satisfechos y la creación de una sensación de urgencia o escasez. Estas técnicas están diseñadas para influir en la percepción social del consumidor y en su comportamiento de compra, fomentando la sensación de que deben actuar rápidamente para aprovechar la oferta.
No obstante, la política y la educación son dos áreas importantes en las que la percepción social y la influencia de los grupos pueden tener un gran impacto. En la política, los partidos políticos, los grupos de interés, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil son solo algunos de los grupos que pueden influir en la percepción social y en la forma en que los votantes perciben a los candidatos. Los partidos políticos, por ejemplo, pueden utilizar técnicas de persuasión como la publicidad política y las campañas en las redes sociales para influir en la opinión pública y promover sus agendas políticas. Por otra parte, los medios de comunicación también pueden tener un impacto significativo en la percepción social y la toma de decisiones políticas, ya que tienen el poder de moldear la opinión pública y determinar qué temas y candidatos reciben cobertura. En cuanto a la educación, los profesores, los compañeros y las políticas educativas pueden influir en la percepción social de los estudiantes y en su comportamiento en el aula. Por ejemplo, si un estudiante es estereotipado o discriminado por su género, raza o religión, puede afectar su autoconcepto y su motivación para aprender. A su vez, los grupos de estudiantes también pueden tener un impacto significativo en la percepción social y la influencia en el comportamiento de sus compañeros. Si un grupo de estudiantes está dominado por una cultura de acoso o intimidación, puede afectar la percepción social de todos los estudiantes y crear un ambiente de aprendizaje negativo. Del mismo modo, las políticas educativas también pueden influir en la percepción social y la influencia de los grupos en la educación. Por ejemplo, la educación en línea y la educación a distancia han sido influenciadas por grupos de interés y políticas gubernamentales que buscan ampliar el acceso a la educación. Pero también pueden tener un impacto en la calidad de la misma y en la forma en que los estudiantes aprenden y se relacionan entre sí. Para ir culminando con este tema, es importante decir que si bien es prácticamente imposible no estar atravesando por la influencia de los grupos en nuestra percepción social, hay algunas sugerencias que pueden ayudarte a mejorar tu percepción y reducir la influencia que tienen en tu pensamiento. Para ello, es fundamental, primero, que seas consciente de tus propios prejuicios y estereotipos, para no permitir que influyan en tu percepción social y en tus decisiones. Segundo, cuestiona la información, porque no siempre es fácil saber si la información que recibimos es verdadera o falsa. Por tanto, es importante que cuestiones la comunicación y busques diferentes perspectivas antes de sacar tus conclusiones. Tercero, busca fuentes de información variadas, y no solo las que refuercen tus opiniones. Esto puede ayudar a ampliar tu percepción social y reducir la influencia. Cuarto, reflexiona sobre tus propias experiencias y emociones, ya que es importante que reflexiones sobre ello y que tengas en cuenta cómo puede afectar a tu percepción. Quinto, sé crítico con las técnicas de persuasión, por lo que no dejes llevarte solo por ellas, sin cuestionarlas. Y sexto, fomenta el pensamiento crítico en los demás. Aquí la educación en pensamiento crítico puede ayudarte a reducir la influencia de los grupos en tu pensamiento y mejorar tu percepción social. Muchas gracias por acompañarnos en este canal que hemos llamado Ánimamente. Te esperamos en próximos videos, con nuevos temas y todos relacionados con la mente. Saludos y muy buenas vibras.